Buenas noches, apreciados estudiantes. Soy el licenciado Fabio Gonzalo García Calderón, tutor del curso de Cálculo Integral, licenciado en Matemática y especialista en Educación Superior a Distancia. Estamos hoy 4 de mayo del 2022 para dar cumplimiento a la octava CIPA de la unidad 3 del curso Cálculo Integral, que lleva como temática aplicaciones de las integrales. Básicamente trataremos las temáticas referentes a aplicaciones de las integrales en las ciencias y en general. Objetivo general. El estudiante interpreta y da solución por medio de los métodos de integración a diversas situaciones en la ciencia en general. Objetivos específicos. Se pretende que los estudiantes resuelvan integrales indefinidas y definidas en situaciones de aplicabilidad dentro de las ciencias y en general, en el contexto de la vida diaria, además de originar su correspondiente verificación a través del software GeoGebra. Aplicaciones de las integrales en las ciencias. Existen muchos campos del conocimiento humano en los cuales existen aplicaciones de la integral. Por la naturaleza de este concepto puede aplicarse tanto en geometría, también en física, en economía e incluso en biología. Por solo citar algunos ejemplos, a continuación se mencionan las aplicaciones más conocidas de las integrales. Como lo vimos en la CIPA anterior, la CIPA número 7, Ahí vimos ejemplos de aplicabilidad de las integrales para calcular o hallar el área de regiones planas. También aplicabilidad para el cálculo de volúmenes en sólidos de revolución, tanto por método de discos de arandelas. También se pueden calcular volúmenes de sólidos con secciones conocidas. Además, determinar la longitud de arco de una curva. También se pueden examinar el comportamiento aleatorio de variables continuas, sobre todo en aquel tipo de funciones conocidas como función de densidad de probabilidad. También conocer el valor promedio de una función. Se pueden también calcular en la física momentos, es decir, fuerzas que ejercen ciertas masas con respecto a un punto, y centros de masa, o los comúnmente denominados centroides, que son el punto en el que un objeto se equilibra horizontalmente. También se puede calcular en química, encontrar la presión ejercida por un fluido, y también calcular el trabajo realizado para mover objetos de un punto a otro, de una posición inicial a una posición final. También se pueden obtener velocidades y aceleraciones de móviles, conocer también el superávit del consumidor. Esto es una aplicabilidad a la economía. El superávit es la cantidad de dinero ahorrado por los consumidores al comprar un artículo a un precio determinado. También se puede determinar el flujo sanguíneo, es decir, el volumen de sangre que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo. Es una aplicabilidad a la cardiología, una rama de la medicina. También el gasto cardíaco, que es el volumen de sangre bombeado por el corazón por unidad de tiempo. Entre otras, esas son las aplicabilidades que tiene las integrales en las ciencias y también en la vida diaria. Empezaremos con un ejemplo de aplicación a la física. Le agradezco me indiquen si me están oyendo bien. ¿Me están escuchando, por favor? Sí, señor. Ok, gracias César. Bueno, en la aplicación a la física, un auto sale de Tunja con una velocidad de 65 kilómetros hora y después de 15 minutos se encuentra a 50 kilómetros de su punto de partida. Obtener la distancia en kilómetros a la que se encuentra el auto de la capital boyacense en un tiempo de 75 minutos, cuando ha transcurrido un tiempo de 75 minutos. Bueno, acá, al igual que en los ejercicios de física, como cuando estábamos en décimo, en grado 11, debemos sacar primeramente los datos y trabajarlos en unidades del sistema internacional, el SI o el MKS, unidad de metros, kilogramos y segundos. Si notamos este ejercicio, nos dan una velocidad de 65 kilómetros hora. Eso es una velocidad constante, es decir, desde el punto de inicio hasta el punto que termina el recorrido del auto, y en todo momento el auto se está moviendo a 65 kilómetros por hora. Debemos primeramente hacer una conversión
de kilómetros hora a metros por segundo porque la unidad en el Sistema Internacional de Velocidad es metros por segundo. ¿Qué hacemos en este caso? El factor de conversión, acá vamos a recordar las conversiones de física y de química que también se utilizaban. Si kilómetro está arriba, kilómetro está abajo. Si hora está arriba, hora está abajo. Teniendo en cuenta que el factor de conversión es que un kilómetro es 1000 metros y una hora son 3600 segundos. De esta manera, entonces, kilómetro arriba se cancela con kilómetro abajo, hora abajo se cancela con hora arriba. 65 lo multiplicamos por 1000 y lo dividimos en 3600. Obtenemos 18,05 y las unidades que quedan aquí para agregar son metros arriba y segundo abajo. Y ahí hemos convertido de kilómetros hora a metros por segundo, teniendo en cuenta los factores de conversión. Igualmente el tiempo. No nos favorece trabajar con el tiempo en minutos, ni en horas, ni en milisegundos. Recordemos que la unidad de tiempo en el sistema MKS y en el CGS es el segundo. Y como estamos trabajando en el sistema internacional, es igualmente el segundo. Entonces pasamos de minutos a segundo, recordando que el factor de conversión a utilizar es que un minuto equivale a 60 segundos. De esta manera, minuto arriba se cancela con minuto abajo y multiplicamos 15 por 60, obteniendo 900 segundos. Ya tenemos la velocidad y el tiempo en las unidades del Sistema Internacional de Medidas, SI. Ahora, nos resta convertir la distancia que está en 50 kilómetros, convertirla a metros. Recordemos que el factor de conversión es un kilómetro, 1000 metros, kilómetro arriba, se cancela con kilómetro abajo, 50 por 1000 nos da 50.000 metros. Esos son los datos a utilizar para el desarrollo de este ejercicio de movimiento uniforme, conocido en física como MU, movimiento, o MRU, movimiento rectilíneo uniforme, aplicando las integrales. Primer paso, teniendo la misma metodología, los algoritmos que trabajamos en las IPAs anteriores. Primero, tenemos que la derivada de la posición con respecto al tiempo equivale a la velocidad. Es decir, cuando en física tenemos la velocidad, eso equivale en cálculo integral a tener la derivada de x con respecto al tiempo. Acá le coloco el 1 para tener en cuenta que es con respecto al tiempo. Es decir, en cálculo diferencial es igual a 18,05 metros por segundo. Si nosotros trabajamos, ya no vamos a trabajar con b con respecto a t, sino vamos a trabajar con esta terminología que tenemos aquí, la que estoy señalando en pantalla, esta. Cuando nos dicen velocidad es lo mismo que la derivada de la distancia con respecto al tiempo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando tengamos la velocidad, es la derivada de la distancia con respecto al tiempo. Y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Cuando nosotros nos pidan calcular una velocidad, nosotros debemos integrar una aceleración para devolvernos a la velocidad. Y cuando nos pidan una distancia, debemos integrar una velocidad para nosotros llegar a la distancia, recordando de que la operación inversa a la derivación es la integración. En este ejercicio lo que nos están pidiendo es calcular una posición, una distancia a determinado tiempo, pero nos dan la velocidad. Entonces, nosotros despejamos acá este de x con dt, el dt está dividiendo, pasa a multiplicar, como tenemos acá, dt pasa a multiplicar acá, y nos queda esta expresión que estoy señalando, de x es igual a 18,05 dt. En este punto del ejercicio voy a omitir las unidades, ya sabemos que 18,05 está dado en metros por segundo, porque es una velocidad, pero para fines prácticos no lo vamos a colocar por el momento. Entonces, segundo paso, debemos integrar a ambos lados de la igualdad para así, de esta manera, obtener la ecuación de la posición. Entonces, como le estaba diciendo, lo contrario de la derivada es la integración. Y si yo quiero llegar a la ecuación de la posición, tengo que integrar la velocidad. Y al igual que en cualquier procedimiento de las matemáticas, lo que realicemos al lado izquierdo de la igualdad, debemos realizarlo al lado derecho de la igualdad. Si multiplicamos por -1 a la izquierda, tenemos que multiplicar por -1 a la derecha.
En este caso, aquí vamos a integrar a la izquierda y vamos a integrar a la derecha. Entonces, teniendo esta expresión que es de x igual a 18,05 de t, acá como lo están notando, saco integral al lado izquierdo y saco integral al lado derecho. Acá coloco el símbolo de integral y el símbolo de integral. Y me voy, acá vamos realizando paso por paso. Entonces, acá como el 18,05 es una constante, lo extraemos, sale de esa integral. Y ya sabemos que la integral de dx es x y le agrego que es con respecto al tiempo, porque en todo movimiento la distancia, la velocidad, la aceleración está determinada por el tiempo, en relación al tiempo. Entonces ya tenemos acá que al lado izquierdo la integral de dx es x y la integral de dt es t. Y se le agrega el 18,05 que se antepone, 18,05t. Y no olvidemos, acá deben tener mucho cuidado, no olvidemos que estamos realizando una integral, resolviendo una integral indefinida. Entonces es necesario colocar el más c. ¿Cómo es que se llama el más c en esta terminología del cálculo integral? ¿Cómo se llama la c? ¿Qué nombre recibe? ¿Alguien que me pueda indicar, por favor? ¿Cómo se llama el más c? Muy bien, eso es la constante de integración. Muy bien, la constante de integración. Entonces no olvidemos, y no solamente para este tipo de ejercicios, ya sea para cualquier tipo de aplicabilidad, nosotros tenemos que hallar el valor de c. En muchos ejercicios es necesario tener el valor de c. Entonces acá vamos a continuar, llevamos 2 pasos donde hemos integrado y hemos obtenido la ecuación de posición. Entonces, si integramos la velocidad, llegamos a la ecuación de posición. Hay ejercicios más extensos. No creo que en la tarea 3 haya uno más extenso que este en cuanto a física, que nos dan la aceleración. Nosotros entonces integramos la aceleración y llegamos a la velocidad. Integramos la velocidad y llegamos a la distancia. Vamos como de la aceleración a velocidad y velocidad, vamos a distancia. Bueno, continuando aquí. Paso número 3. Reemplazamos las condiciones iniciales para hallar el valor de C, de la constante de integración, como me lo indicaron ahorita. Entonces, vuelvo a retomar. Aquí tenemos la ecuación o el modelo físico de la posición, que es x de t igual a 18,05t más c. Recordemos las condiciones iniciales. Ahí nos decían que a los 15 minutos, que son 900 segundos, que lo tenemos aquí, había recorrido 50 kilómetros, que son 50.000 metros. Entonces, donde va la x, yo sustituyo el valor de la posición, que son 50.000 metros, y donde va la t, coloco 900 segundos. ¿Con qué finalidad hago esto? Para que la única incógnita que me quede, y la incógnita a calcular ahí, a hallar, es c. Realiza la operación. Acá, bueno, acá coloco las unidades para que ustedes noten cómo es las cancelaciones. Segundo abajo, lo cancelo con segundo arriba. Y me queda 50.000 metros a la izquierda, 18,05 por 900 es 16.245 metros, porque metros quedó aquí, más C. El 16.245 metros está sumando, pasa al lado izquierdo a restar, como está aquí. A 50.000 le restamos 16.245 metros, entonces el valor obtenido de C es de 33.755 metros. Luego la ecuación de la posición que tiene el auto es esa que tenemos acá. Vamos a colocarla. X en factor de t, en relación a t, es igual a 18,05t más el valor de c que ya tenemos, que es de ¿cuánto? 33.755 metros. Esta es la ecuación posición. En algún tipo de ejercicio nos piden calcule la ecuación posición. Entonces, esto es lo primero que debemos dar nosotros. Puede ser el ítem A, 18,05t más 33.755 metros. Y ahora sí, en el paso número 4, teniendo en cuenta esa ecuación, ya vamos a hallar la distancia a la que se encuentra el auto de la capital boyacense a los 75 minutos de haber comenzado el recorrido, a los 75 minutos. Al igual que como hicimos al principio, no podemos trabajar en minutos, tenemos que pasarlo a segundos. Entonces, otra vez aplicamos el factor de conversión,
75 minutos igual a, multiplicamos por 1 minuto 60 segundos, de tal manera que minuto se cancela arriba con minuto abajo. Multiplicando 75 por 60, obtenemos 4.500 segundos. Traemos esta ecuación, la tengo aquí, ahí la estoy señalando, y donde se encuentre la variable t, yo sustituyo el valor de 4.500 segundos, que es el equivalente a 75 minutos. Entonces acá multiplico igual con las unidades, segundo con segundo se cancela, 18,05 por 4.500 nos da 81.225, más 33.755, al sumar eso nos da 114.980 metros. Es decir, la posición en la que se encuentra el auto, que se mueve a 65 kilómetros por hora, teniendo en cuenta que han transcurrido 75 minutos, es de 114.980 metros, y esta respuesta nos la pide el enunciado del ejercicio, que la demos en kilómetros. Y recordemos entonces, aplicamos el factor de conversión, pero a la inversa. Como metros está arriba, metros tengo que colocarlo abajo. Entonces 1.000 metros equivale a 1 kilómetro. De tal manera que 114.980 lo divido en 1.000, nos da 114,98 kilómetros. Y ahí hemos dado solución analíticamente a ese ejercicio, tal como se pide que se realice paso a paso teórico y operacional, demostrando que teóricamente qué operación es la que se va a realizar seguidamente. ¿Alguna duda hasta el momento? Porque vamos a mirar cómo quedaría la comprobación en GeoGebra. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Me indican, por favor? No, señor. Listo, entonces continuando acá, vamos a ver cómo es la comprobación en GeoGebra. Bueno, acá estoy mostrando en pantalla cuáles son los comandos que se utilizan para hacer la comprobación en GeoGebra. Aunque el de ejercicio 3 y 4, la guía, y voy a ser claro en esto, la guía no especifican de que se deben mostrar comprobaciones en GeoGebra, la red de tutores nos ha indicado que se dé esa comprobación. No nos interesa, como en el ejercicio 1 y 2 y en las tareas anteriores, la gráfica, sino la parte de comprobación del lado izquierdo. Esta parte que estoy señalando acá, donde yo incluyo los comandos para verificar si el estudiante aplica adecuadamente los comandos acá de integración, la función. Esa parte es lo que nos indica. Más allá de la gráfica, ¿no? Sino lo que nos interesa es la aplicación de los comandos, aunque si colocan las dos, pues está muy bien, no importa. Bueno, entonces en este ejercicio los comandos que se utilizan son, ahorita lo haremos ya después en otro ejercicio ya en el software GeoGebra, acá traigo el capture de cómo queda. Yo llamo la función BDT, que es velocidad con respecto al tiempo, igual a 18,05. Y deben tener mucho cuidado. He visto que colocan acá, por ejemplo, por DT en los comandos de comprobación. No, ni cuando estén colocando por DX ni por DY. No coloquen eso en la función porque el software no lo reconoce. Entonces solo basta con colocar 18,05. Ahora, seguidamente aplicamos una función a trozos o una función por partes y la voy a llamar f de x. Y es un condicional, así como cuando trazábamos lo de los volúmenes en los óleos de revolución en la CIPA de hace una semana. Entonces colocamos si, es un condicional, si delimitamos la función, acá es desde 0 hasta infinito, incluyéndolos, o sea, x está en el intervalo de 0 a infinito, un intervalo cerrado, y después coma. ¿Qué es? Entonces acá es el entonces, en el comando aparece entonces, y acá incluimos la velocidad, que es la función que estamos trabajando. Automáticamente, él nos arroja que la función, acá como está en la gráfica, va a trabajar desde aquí hacia acá. Acá donde estoy señalando en pantalla de color también violeta. Bueno, después voy a colocar HDT, coloco integral, coloco la integral de BDT, que es como la comprobación. Esta es la parte donde están comprobando ustedes de que efectivamente la integral de 18,05 es 18,05t. Después voy a colocar una HDT desde 0 hasta más infinito, porque en física, pues obviamente si este es el eje del tiempo, digámoslo así, este es el eje del tiempo y este es el eje que se tome de la velocidad y de la distancia,
no va a tener aplicaciones para el eje negativo. No tiene sentido una distancia negativa, una posición acá negativa, porque estamos partiendo del punto cero, teniendo en cuenta que Tunja va a ser el punto cero, el punto de partida. Después delimitamos eso de cero, el tiempo desde cero hasta infinito, porque no hay tiempo negativo. Acá no vamos a utilizar, no tiene lógica trabajar con tiempos negativos. Y colocamos GDT. Colocamos GDT y hemos calculado la función a trozos de ahí para allá. Después desmarcamos, no sé si algunos de ustedes recuerden que en la CIPA anterior yo decía desmarquen, quitan aquí el relleno de este círculo y esto para que nada más quede delimitada la gráfica en el intervalo que nosotros le hemos dado el comando. Después vamos a hacer un deslizador que no va a ser variable, sino un deslizador fijo. Recordemos que el ejercicio nos arrojó que la ecuación, al reemplazar el valor de C, era 33.755. Ahí lo hemos colocado por aproximación. En notación científica, eso es 3,4 por 10 a la 4. Y seguidamente vamos a calcular, esto es la función de la distancia con respecto al tiempo. Podemos colocarlo x de t o m de t, lo coloqué aquí, donde trabajamos con la función de la integral más a que es el valor del deslizador. Y después le calculamos la imagen cuando vale 4.500, recordando que los 4.500 es el tiempo de los 75 minutos. Y automáticamente el software nos arroja que eso nos da 114.980 metros. Si ustedes gustan acá, pues ya esto lo pasan de metros a kilómetros dividiendo esto, el valor de B lo dividen en 1000, el valor de B lo dividen en 1000. Y ahí automáticamente ya el software les ha comprobado que el procedimiento que ustedes realizaron es adecuado, ¿no? Aquí pues hay libertad de que cada estudiante aplique, su algoritmo, el orden que ustedes quieran. Lo que necesitamos es verificar de que llegamos a una respuesta adecuada. ¿Alguna inquietud hasta el momento? Ahí pues hemos notado ya un ejercicio, apreciado un ejercicio que he resuelto analíticamente y por GeoGebra aplicado a la física. Básicamente en relación al movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante, la aceleración es nula. En ese tipo de ejercicio no hay aceleración y se recorren distancias iguales en tiempos iguales. ¿Alguna inquietud hasta el momento? En la guía tarea 3 hay un ejercicio muy similar a el que he explicado relacionado a la física de movimiento rectilíneo. Recordemos trabajar en las unidades de medida del sistema internacional, que son metros la distancia, tiempo en segundos y la velocidad en metros por segundo. Si hay otro tipo de unidades, se pasan a esas unidades del sistema internacional. Bueno, continuando, vamos a hacer darle solución a un ejercicio con aplicabilidad a la economía, también muy similar a uno de los ejercicios propuestos en la tarea 3. El enunciado de este ejercicio dice: una compañía de cosméticos tiene una utilidad marginal de M' y de X igual a 50 menos X dólares por cada producto. Si el beneficio de la compañía es de 2.500 dólares para una producción de 70 unidades, ¿cuál es la utilidad cuando se producen 20 unidades del producto? Entonces, acá nos dan, tenemos que tener en cuenta la siguiente terminología o conceptos utilizados en economía. Se trabaja con utilidad o también beneficio, es el mismo significado, es la ganancia, digámoslo así, que obtiene el productor y vendedor de un determinado producto. Se hablan de costo y costo marginal, se hablan de utilidad y utilidad marginal, ingreso e ingreso marginal. Entonces pueden haber ejercicios con esa terminología. Este que nos trae aquí en cuestión, nos están hablando de utilidad marginal. Y tener muy pendiente lo siguiente: cuando se habla de algo marginal, sea costo, ingreso o utilidad, como es este ejercicio, se coloca el símbolo prima, M' de X. M' de X. Entonces, cuando ustedes vean eso en una guía que diga C' de X, Y' de X, U o M' de X, están hablando de una derivada. Le están hablando de que lo que le están dando ahí es una función que es una derivada.
Bueno, la utilidad marginal es como la utilidad que quedó de más, así como cuando hay costo marginal es el costo de más de producir determinadas unidades. La utilidad marginal es eso, la utilidad de más por producir y vender una determinada cantidad de productos. En este caso estamos analizando una compañía de cosméticos que vende un determinado producto de cosméticos. Bueno, primer paso, se tiene que la utilidad marginal está dado por M' de X igual a 50 menos X dólares y yo le agrego aquí dm de X, haciendo alusión a lo que le estoy diciendo de que cuando tienen la derivada M' de X no es otra cosa que la derivada de M con respecto a X. Entonces, si llega a tener un ejercicio donde diga ingreso marginal y prima de X, es lo mismo que la derivada del ingreso con respecto a X. Y si hablan de un ejercicio donde tienen que trabajar con el costo marginal, es la derivada del costo con respecto a X. Teniendo en cuenta que X son las unidades. X son las unidades del producto. En este tipo de ejercicio, X son las unidades del producto. Bueno, entonces cuando tenemos M' de X es igual a de M sobre X igual a 50 menos X, no vamos a colocar dólares, pero tenemos en cuenta que la respuesta, si nos piden un precio o una utilidad, pues tenemos que darla también en la misma moneda que nos dieron el enunciado. De M de X, este de X se está dividiendo, lo paso a multiplicar acá y dejo el paréntesis. Y acá, recordemos lo que hablábamos en cipas anteriores, que el de X, el factor de X, influye tanto para el 50 como para el X. En todo lo que esté dentro del paréntesis, el diferencial de X multiplica todo lo que esté dentro del paréntesis. Bueno, ese es el primer paso. Hemos ya despejado y hemos dejado de M. Igual que como realizamos ahorita en el ejercicio de física, vamos a integrar a ambos lados de la igualdad para así obtener la ecuación de la utilidad. Entonces, sacamos integral al lado izquierdo de dm, como tenemos acá, y sacamos la integral al lado derecho de la igualdad. Dejamos acá todavía la misma integral y esto lo separamos en dos pequeñas integrales inmediatas. 50 por dx, no olvidemos que el dx está multiplicando a cada uno, menos la integral de x por dx. Seguidamente, pues vamos a integrar, son integrales sencillas de las que veíamos en la tarea número 1, que era el concepto de integral. La integral de dm es m y le agregamos que está relacionada con x, que es el número de unidades, m en factor o en relación a x, igual a, acá sacamos el 50 y la integral de x es x. Recordemos que siempre que veamos integral de x es x, y como tiene un 50 que está dentro se puede sacar y entonces quedaría 50x. Ahí tenemos la integral de eso. Y la integral de x por dx, aplicando la propiedad fundamental, sabemos que aquí hay un 1, sería x a la 2 sobre 2, que puede ser también expresado como un medio de x a la 2, como ustedes gusten colocarle ahí, y más c. Vuelvo y repito esto, reitero de que debe ser fundamental sumar la constante de integración. Se suma la constante de integración, por lo que hemos resuelto hasta el momento, es una integral indefinida. Es un ejercicio que puede tener una aplicación de la integral definida, pero primero se resuelve como indefinida. Entonces ya tenemos la expresión, esa es la expresión de calcular el utilidad marginal, pero tenemos la incógnita C. Y eso es lo que vamos a resolver en el paso número 3. El paso 3 lo que nos indica es que debemos reemplazar las condiciones iniciales para hallar el valor de C. Entonces vuelvo y traigo aquí la ecuación que hemos obtenido y reemplazamos las condiciones iniciales. Entonces, ¿quién me puede indicar cuál era el ingreso y para cuántas unidades se obtenía ese ingreso? En el enunciado estaba. ¿Quién me puede indicar? ¿Cuántas unidades estaban produciendo al principio? 70 unidades. Ustedes pueden verlo acá, 70 unidades. Y se obtiene una utilidad de 2.500. Estos son los dos datos de condiciones iniciales, 2.500 y 70 unidades. Esto viene siendo m de x
y este viene siendo las X. Esos dos valores los voy a utilizar aquí. Se reemplazan con la finalidad de obtener el valor de la constante de integración. Entonces, donde va m de x, reemplazo 2500, 50 por x, entonces sería 50 por 70 unidades, menos 70 al cuadrado sobre 2 más c. De tal manera que la única incógnita que nos puede quedar aquí es la c. Reemplazando, y ahora hacemos uso de la calculadora. 50 por 70, 3500, 70 al cuadrado sería 4900, dividido en 2 daría 2450, 3500 menos 2450, y el resultado se pasa a restar al otro lado, obteniendo el valor de C de 1450. Ese es el valor de la constante de integración, 1450. Ya con ese valor, nosotros lo que debemos hacer es ya colocar la ecuación de la utilidad tal como nos la dieron al principio, pero en el lugar de donde va la C, colocamos 1450. Por eso colocamos acá. Por tanto, la utilidad, ya no decimos utilidad marginal, y tener cuidado con eso porque ya pues no aparece el símbolo prima. Si ustedes se dan de cuenta acá ya no se coloca el símbolo prima, sino colocamos m de x igual a 50x menos x al cuadrado sobre 2 más 1450. Y ahora sí lo que sigue es que teniendo en cuenta esa ecuación, en el paso número 4, se halla la utilidad cuando se producen 20 unidades. Solamente nos están pidiendo cuando se producían 20 unidades. Entonces, lo que vamos a dejar es que m de x es el valor allá, pero donde encontremos la letra x, la variable x, y tantas veces la encontremos, sin importar si está elevado a la 2, a la 3, x sola, vamos a reemplazar las 20 unidades. Es decir, acá lo que estamos haciendo es x igual a 20. Lo reemplazamos en esa ecuación y obtenemos 50 por 20 da 1000, 20 al cuadrado 400 dividido en 2 da 200, más los 1450, que es el equivalente al valor de la constante de integración. Entonces, realizando esa operación daría 1000 menos 200 más 1450, sería 1000 menos 200, 800 más 1450, 2250, y le agregamos dólares. Cuando me pidan ingresos, costos o utilidades, sean las monedas que nos dieron al principio, si es dólares, dólares, si es pesos, pesos, o euros o libras esterlinas. Bueno, solo faltaría para completar este ejercicio comprobarlo o verificarlo usando el software GeoGebra. Y tenemos en pantalla los comandos que yo utilicé. Como les decía, pueden hacer uso de las funciones o la nomenclatura que ustedes quieran, f de x, g de x, h de x, como ustedes gusten. En este caso coloco m de x igual a 50 menos x, y repito, no le agreguen acá por de x ni lo metan esto dentro de paréntesis, no lo incluyan dentro de paréntesis, no, porque he notado que varios estudiantes han colocado situaciones similares y el software GeoGebra no reconoce cuando ustedes le coloquen un diferencial de x. No lo reconoce porque ustedes están integrando es una función. Entonces, no se recomienda colocar. Seguidamente, voy a llamar n de x a la integral de esa función m de x o m. Con que coloque m, ya el software lo reconoce. Y me da la misma integral que yo obtuve. Lo que pasa es que nos da el valor como al revés en el orden. Primero coloca la x al cuadrado menos un medio de x al cuadrado más 50x. Ahorita que lo otro realizamos era 50x menos un medio de x al cuadrado, pero es la misma respuesta, porque se coloca el orden acá el negativo adelante, pero nosotros lo colocamos con positivo primero. Eso no tiene ninguna relevancia en eso. Seguidamente, lo que yo agrego, al igual que en el ejercicio de física, es un deslizador, pero con un valor fijo. Nosotros calculamos de que el valor de C por medio del despeje de la constante de integración era 1450, entonces coloco que A valga 1450. Seguidamente vamos a formar la función ya con el valor de 1450, entonces sería u de x, que es utilidad, yo la relaciono así, utilidad en factor de x es igual a ese valor de n de x que se obtuvo de la integración de m de x, más el valor fijo de a, que era de 1450, nos da esto que está aquí en pantalla, es decir, la ecuación ya tal como debe utilizarse de la utilidad. Y seguidamente
B igual a U de 20. ¿Qué significa? Que B va a ser la imagen o el valor que obtiene la utilidad cuando se producen y se venden 20 unidades del producto. Y como lo pueden percibir acá en pantalla, el valor obtenido es de $2.250. Entonces, en este ejercicio tuve que realizar un alejamiento en la vista gráfica, aunque como les indicaba anteriormente no es necesario. Lo que nos interesa es la comprobación por medio del software del lado izquierdo, del panel izquierdo, donde estén las operaciones algebraicamente. Pero pues quería indicarles que al lado derecho tuve que hacer un alejamiento. Nótese que acá en el eje izquierdo está -500, -1000, -1500, para poder percibir la totalidad de las gráficas. Cómo corta la gráfica de, esta sería la del ingreso marginal, esta la M de X, que es el ingreso marginal, y esta que ya es la utilidad como tal, o el M de X es utilidad marginal y U de X es utilidad con respecto a X. Es un ejercicio de amplia aplicabilidad a la economía. Se ve muy frecuentemente en las ciencias relacionadas con la administración de empresas y con la contaduría también se ve eso. ¿Alguna pregunta hasta el momento, por favor? ¿Me indican? Bueno, continuamos. Bueno, vamos a ver un ejercicio que es aplicado a la vida diaria. Un ejercicio de aplicabilidad a la vida diaria. En este ejercicio nos dice que Paola, una enfermera, empuja una silla de ruedas sobre una superficie horizontal mediante la acción de una fuerza de x a la 3 por x a la cuarta menos 2 elevado al cuadrado newtons. Está empujando a una paciente para transportarla desde un punto inicial a un punto final. Nos dan el valor de la fuerza en newton. Recordemos que newton es la unidad fundamental del sistema internacional relacionada con la fuerza. Básicamente, la pregunta que nos indica acá el enunciado es: ¿qué trabajo se efectúa sobre la silla de ruedas cuando se desplaza desde x igual a 1 metro a x igual a 5 metros? Entonces, es una situación de la vida diaria. Cuando vamos a una clínica, a un laboratorio, podemos ver a un personal de enfermería empujando a un paciente en una silla de ruedas para transportarlo de un punto inicial a un punto final. Entonces, debido a que actúa una fuerza variable, se tiene que el trabajo de una fuerza variable está dado por, vamos a ver. Sí, David. César David. ¿Alguna pregunta? Profe, lo que pasa es que tengo que irme. Sí. Entonces, para pedir un favor, ¿será que su merced no puede hacer un ejercicio similar al 4C? Bueno, sí, después nos contactamos vía Skype y yo lo oriento, ¿listo? No se preocupe, yo lo oriento, ¿listo? Listo, Listo, profe. Muchas tranquilo. gracias. Bueno, Vale. después le paso el link de asistencia, ahorita al final también le paso el link de asistencia a todo para que marquen ahí que han cumplido con la asistencia a esta octava cita. No se preocupe, César. Listo, lo puede enviar al grupo de Skype. Sí, sí, listo, no se preocupe. Listo, gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, entonces, retomando acá, debido a que actúa una fuerza variable, se tiene que el trabajo de una fuerza variable en física está determinado por una expresión que relaciona las integrales. ¿Y cuál es esa expresión? En la guía hay un ejercicio similar donde, bueno, el trabajo se reemplaza con la letra W es igual a la integral definida desde la posición A o desde el límite inferior A hasta el límite superior B de f de x por dx. Esta es la expresión matemática que se debe utilizar para calcular la fuerza. Sin importar qué tipo de objeto está empujando, se debe aplicar esa condición física. Bueno, ¿cuáles son los datos que vamos a trabajar aquí? Como es un ejercicio que relaciona también con física,
los datos que tenemos es que la función de X es lo que nos dan, porque están relacionando la fuerza con relación a Newton, X al cubo por X a la 4 menos 2 al cuadrado, no le coloquemos la unidad, ya sabemos que son Newton. La cota inferior o límite inferior, el A, es igual a 1 metro, vendría siendo como X sub 0, la posición 0, y la cota superior es igual a B 5 metros, que vendría siendo como la posición final, X sub F. ¿Listo? Entonces, esos son los datos que nosotros vamos a utilizar. Estos son los datos. Por tanto, ¿nosotros qué debemos hacer aquí? Debemos reemplazar, primeramente nosotros reemplazamos el trabajo, vendría siendo igual desde A que vale 1 hasta B que vale 5 y colocamos la función de la fuerza con respecto a X, vendría siendo X al cubo por X a la cuarta menos 2 elevado al cuadrado por dx. Bueno, en este tipo de ejercicio nosotros tenemos que resolver esa integral, pero nos encontramos que es una integral no tan sencilla como las dos situaciones anteriores, que son integrales inmediatas. Esto necesita otro método para solucionar esa integración. ¿Qué me puede indicar en relación a lo que hemos visto en las tareas anteriores? ¿Qué método de integración se utiliza ahí? ¿Integral inmediata? En determinado punto sí se utiliza integrales inmediatas, pero para yo poder realizar esto, el método más efectivo o recomendado es el método de sustitución. No sustitución trigonométrica, no, el de sustitución directa. Entonces vamos a resolver este ejercicio paso a paso aquí. Entonces, aplicando método de sustitución. Método de sustitución tenemos. Vamos a resolver primero esta integral, esa integral de manera indefinida, o sea, que no sea definida con los límites inferior y superior. Entonces colocamos x al cubo por x a la cuarta menos 2 al cuadrado por dx. Yo puedo reescribir esto. ¿Cómo es reescribirlo? Cambiar el orden de los factores. Recordemos que es una propiedad conmutativa y el orden de los factores no altera el producto. Entonces tenemos x a la cuarta menos 2 elevado al cuadrado por x a la 3 de x. Lo que he hecho es un intercambio. Esto lo coloco aquí antes del de x y esto lo coloco aquí de primero. Recordemos que todo el término que está incluido dentro del símbolo de integrales es lo que llamamos integrando. Integrando es todo lo que está incluido dentro del símbolo de la integral. Bueno, entonces, ¿por qué acomodé esto? Porque aplicando el método de sustitución, lo vamos a colocar aquí en otro color, tomamos u como el factor, el término que está dentro del paréntesis. Es decir, u viene siendo x a la 4 menos 2, que es esto que está aquí dentro del paréntesis. Esto es u. Recuerden que a u le debemos sacar de u. ¿Cuál sería la derivada de u? Entonces, ¿me colaboran, por favor, derivando eso por medio de la cadena? 4x a la 4x a la 3, sí, porque bajo el 4 multiplico por un 1 imaginario que hay aquí y el 4 le disminuyo un exponente, sería x a la 3. El 2 no tiene derivada porque es una constante y solo me faltaría agregar la partícula del diferencial de x. 4x al cubo por dx. Y cierto que ya tiene cierta similitud a esto. Mira, acá está x a la 3 de x y aquí está x a la 3 de x. Para que sea idéntico, lo que debo hacer es pasar este 4 que está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces queda de u cuartos es igual a x al cubo por dx. Y ya tenemos aquí que podemos reemplazar esto. Entonces, ¿cómo lo reemplazamos? Llegamos y colocamos esto es igual a la integral de u elevado a la 2 por x a la 3 de x, se llama de u cuartos. Entonces acá colocamos de u cuartos. Saco este factor, el 1 por arriba, el 4 por abajo porque es un cuarto, y dentro de la integral me queda u a la 2 por du. Y ahora sí, aquí donde la compañera nos decía que era por integral inmediata, aquí sí hay una integral inmediata. ¿Cuál es la integral inmediata de esto? De esta partecita que te estoy señalando, por favor. ¿Cuánto sería la integral de eso?
de u a la 2 por d. 3. Sí, entonces U3 sería, sobre 3. exacto, u a la 3 sobre 3. Listo. Ahora multiplicamos los factores, numerador con numerador, denominador con denominador, y sería 1 por arriba y 4 por 3, 12, un doceavo de u al cubo. Esta es la misma cuestión que tener u a la 3 sobre 12, pero dejémoslo así, un doceavo de u a la 3, porque eso tiene más facilidad al momento de aplicar el paso que vamos a hacer a continuación. Acá no le sumemos más c. No les, aunque hemos resuelto una integral inmediata, indefinida, no le coloquemos el valor de más c, no lo vamos a colocar. Lo que hacemos es volver a reemplazar el valor de u. ¿Cuánto es que el valor de u que tomamos como u? ¿Cuánto es? Aquí está. X a la 4 menos 2. Entonces, donde va la u, yo colocamos acá en un paréntesis, x a la 4 menos 2 elevado al cubo. Y ahí ya tenemos resuelto por integrales indefinidas esa parte del ejercicio. X a la 4 menos 2, x a la 4 menos 2 elevado al cubo. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a retomar el ejercicio. Vuelvo a colocar el símbolo de trabajo, que es la W, y como ya sabemos que la solución de esto, que estoy señalando acá, de este integrando, es esto, pues sencillamente coloco que me da un doceavos de x a la 4 menos 2 elevado a la 3, y le colocamos la barrita que nos indica que ya hemos resuelto la integral, pero nos recuerda que nos falta aplicar el paso de la integral definida. ¿Desde dónde a dónde va? Desde 1, que es A, hasta B, que vale 5. ¿Entendido hasta ahí a dónde vamos? Indica, por favor. Sí, señor. Sí, listo. Bueno, entonces lo que sigue es la aplicación del segundo teorema fundamental del cálculo, el TFC, segundo teorema fundamental del cálculo, que se resume en decir que a f de b le resto f de a. Eso lo hemos visto en las anteriores tareas. Si no estoy mal, en la tarea número 1, por allá ejercicio 3 o 4, que era integral definida. Entonces, tenemos W, que es el símbolo de trabajo, es igual un doceavo, por eso es valioso dejarlo así en términos de fraccionario. Y acá colocamos un corchete, y donde se encuentre la variable x, yo reemplazo primero el valor de b y le quito el valor de a, teniendo en cuenta, apreciados estudiantes, que este es b y este es a. Mucho cuidado, b siempre es mayor que a aquí en esto. Entonces, acá encontramos que vendría siendo el valor de x es 5 a la 4, que x vale 5 por b, menos 2 cierro elevado a la 3 menos porque el segundo teorema fundamental del cálculo me dice que ahí va menos, f de a vendría siendo 1 a la 4 menos 2 cierro al cubo y cierro con corchetes. ¿Por qué hago corchetes aquí? Porque un doceavo multiplica a la totalidad de las operaciones aritméticas que me den dentro de esos corchetes. Entonces hay que tener especial cuidado en esa situación. W es igual a un doceavo, corchetes, 5 a la 4, 5 por 5, 25, por 5, 125, por 5, 625. Acá me da 625 menos 2 está elevado al cubo, menos 1 a la 4 es 1, porque 4 veces al multiplicar el 1 me da 1, menos 2 elevado al cubo. Cierro corchete. El trabajo es igual a un doceavo de 625 menos 2 me da 623 al cubo, menos 1 menos 2 me da menos 1 al cubo. Menos 1 al cubo. Entonces, W es igual a un doceavo. 623 al cubo es igual a 200, eso es un número bastante extenso, 241.804.367. Recordemos que acá el menos 1 al cubo, cuando tenemos una base negativa a un exponente impar nos da negativo,
nos daría menos 1, que al multiplicarlo por el menos de afuera nos daría más 1. A 241.804.367 le sumamos 1 y ese resultado lo multiplicamos por un doceavo o básicamente lo dividimos por 12 porque no tiene ninguna utilidad multiplicar por 1, sino dividimos por 12. Esa cantidad de millones lo dividimos en 12 y obtenemos 20.150.364. ¿Alguien me puede indicar cuál es la unidad de trabajo en física en el sistema internacional? ¿En qué está dado? ¿En qué está determinado? En Newton. Newton, la de la fuerza. Newton, la fuerza siempre se da en Newton, ¿sí? Pero acá relaciona fuerza con distancia, o sea, esto vendría siendo Newton metro, pero el Newton metro se expresa en física en el sistema internacional como julios, que también es la unidad de energía. Entonces, para que tengan presente eso, que en física el trabajo se da en Newton metro o comúnmente llamados julios, que también es la unidad de energía. Y esto se puede expresar en notación científica, 2,015 por, esto vendría siendo 10 a la 1, 2, 3, 6, 7, por 10 a la 7, por 10 a la 7 julios. Puede darse la respuesta así. Y ustedes pueden notar cómo le hemos dado solución a ese ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Porque lo voy a verificar a través de GeoGebra. ¿Listo? Entonces vamos a verificarlo a través de GeoGebra. Permítanme un momento. Vamos a borrar aquí. En las situaciones, mientras tanto les voy dando unas indicaciones, en las situaciones expresadas en la guía de la tarea 3, la cual vence el 15 de mayo, 11:55 de la noche, que tiene una puntuación total de 118 puntos. En esos ejercicios referentes al punto 3 y punto 4, las fórmulas están dadas ahí, sea una aplicación en electrónica, sea una aplicación en ondas, en movimiento angular, en movimiento rectilíneo o en trabajo, las fórmulas están dadas ahí determinadas. Si no son fórmulas de sencilla ubicación en un material que puedan encontrar ustedes, como en el repositorio, como lo ha indicado el director de curso, que hacer uso del repositorio. Bueno, entonces voy a compartir un momento la parte del GeoGebra para que ustedes puedan verificar. Vamos aquí a compartir ahora GeoGebra. Bueno, me indican por favor si pueden visualizar la parte de GeoGebra. ¿Me indican? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces acá pues ya tengo los comandos que se utilizan. Yo puedo llamar f de x, la función que está dentro del integrando, que es x al cubo por x a la cuarta menos 2 al cuadrado. Les recuerdo, les repito lo que les he dicho, no vayan a colocar dx. Multiplicado por dx o dx, no coloquen eso porque el software no lo reconoce. El paso siguiente, el comando siguiente es sacar la integral de eso, la integral de f, lo pueden llamar g de x o solamente integral de la función. ¿Qué comando utilizan? Para que ustedes puedan verlo aquí. El comando que ustedes utilizan es integral entre, integral nada más de la función, integral de la función. El que tengo aquí, el primerita que aparece aquí en este menú, integral de la función. No hay necesidad de que coloquen f de x, sino solamente f, salen del paréntesis, enter. Y ahí ya está la parte analítica de un doceavo de x a la 4 menos 2 al cubo más c1, pero no estamos trabajando con el valor de c, entonces no le vamos a colocar deslizadores ni nada de eso. El siguiente paso ya es una integral aplicando el comando integral y la tercera opción, la que me dicen función
extremo inferior del intervalo y extremo superior del intervalo. Entonces colocamos acá la función, la llamamos f, g o g, el número que la letra que le hayan colocado, f, saltamos la coma, el valor inicial que es 1, que es la posición inicial de donde la enfermera empezó el movimiento, empujando la silla, desde 1 salta la coma hasta 5. Y aquí tenemos esto. Ahí tenemos el valor de dado de la integral, desde 1 hasta 5. Seguidamente lo que hacemos es, podemos dar eso en notación científica o lo podemos dejar así, básicamente así. El trabajo, recordémoslo, el trabajo se da en Julius. Entonces, no nos interesa la gráfica, sino la parte algebraica que está al lado izquierdo, en la interfaz izquierda, en la columna izquierda. Son comprobaciones sencillas. La guía no nos la piden, pero en la red de tutores se han dado esas indicaciones que se pida la verificación algebraica a los ejercicios para ver si se aplicaron integraciones acordes al ejercicio. Bueno, vamos a dejar de compartir GeoGebra y volvemos a un último ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta el momento, por favor? No sé. Listo. Me indican, por favor, si pueden ver aquí la situación número 2 que tenemos para resolver. ¿Me indica? Sí, señor. Bueno, algunos estudiantes me habían estado preguntando por este tipo de ejercicios que están relacionados también con el mercadeo, con la economía, con los planes de negocios. Este ejercicio es muy similar al ejercicio E, de la letra E, al cuarto E, creo que está por ahí relacionado. Bueno, la función de demanda es un modelo matemático que explica cómo se determina la cantidad demandada de un bien. Esto con relación a los precios del mercado y a la renta del consumidor. Suponga que la función de demanda de un consumidor está dado por P de Q igual a 50 menos Q. Si el precio ofrecido es de P igual a 30 euros, acá vamos a trabajar en moneda de euros, moneda europea. Calcule el excedente del consumidor usando la expresión. Y ahí nos dan la expresión tal como lo dan en la guía. Entonces, EDC, que significa excedente del consumidor. También hay excedente del productor. Esto está relacionado estrechamente con la demanda y la oferta. Recuerden que en el mercado mundial, siempre en economía, se trabaja con o en base a las demanda y oferta. Demanda es como la cantidad de unidades de un producto que una población determinada pide o se vende. Y oferta, la cantidad de unidades de un producto que salen al mercado, que salen a la venta, y están ambas relacionadas con el precio, ¿no? Si un producto es asequible para nosotros en el precio, pues más venderá esa compañía. Si es muy costoso, pues no se venderán tantas unidades como cuando se coloque un precio más económico. Bueno, en este ejercicio quiero iniciar diciéndoles que el excedente del consumidor, para tener más claridad, es la diferencia entre la disposición a pagar por un bien y el precio que los consumidores pagan realmente por él. Es algo un poquito complejo, pero esa sería como la definición, que el excedente del consumidor es la diferencia, es la resta que hay entre lo que están dispuestos a pagar por un bien o un producto y el precio que realmente paga un consumidor. Y la fórmula a utilizar es esa que tenemos ahí en la imagen. Entonces, primero que todo, vamos a unificar terminología para que noten lo siguiente, o la nomenclatura con la que vamos a trabajar acá. Tenemos en cuenta que P es el precio del producto, o precio por unidad,
Y Q es la unidad, unidades del producto, el número de unidades del producto. Entonces ya no vamos a trabajar como en ejercicios anteriores donde era X la cantidad de unidades. Acá tenemos que cambiar un poquito el chip y decir, bueno, P precio, Q unidades. Y la función de demanda con la que vamos a trabajar, la función de demanda, también hay función de oferta y entonces ya sería excedente del productor. La excedente del consumidor está relacionado con la demanda y el excedente del productor está relacionado con la oferta. La función de demanda para este ejercicio es P en relación a Q es igual a 50 menos Q. Esos son los insumos que vamos a tener nosotros para resolver este ejercicio. Bueno, primeramente debemos calcular el valor de Q. El valor de Q, o sea, o el número de unidades, digámoslo así, el número de unidades para cuando P es igual a 30 euros la unidad. Es decir, cuando el productor coloca a 30 euros la unidad, ¿cuántas unidades realmente se vendieron? Entonces, ¿cómo vamos a obtener ese valor de Q? Pues traemos aquí la fórmula que tenemos de la función de demanda P de Q es igual a 50 menos Q y reemplazamos P de Q es 30, entonces en este espacio coloco el 30 igual a 50 menos Q. Y acá vamos a solucionar esta ecuación lineal. El menos Q pasa para la izquierda como más Q, valor de Q, y el 30 que está aquí va a saltar para el lado derecho y cambia de signo, queda 50 menos 30. 50 menos 30 es igual a 20. Y ahí ya tenemos que cuando el productor coloca a 30 euros el precio de la unidad, va a vender 20 unidades de ese producto. ¿Entendido hasta ahí? Estamos utilizando la función demanda. Por favor, me indican si me comprenden hasta este paso que vamos. Sí, señor. Bueno, entonces, continuamos. Paso 2. Lo que vamos a calcular es el gasto actual. Lo que llaman en economía, en esto de mercado de demanda y oferta, el gasto actual. El gasto actual. El gasto actual no es otra cosa diferente a calcular P de Q por Q. Como lo indican aquí en esta fórmula, miren, esto que está aquí. Y nótese que este ejercicio, voy a quitarle este símbolo, es integral de esto menos esto. Y mucho cuidado, esto no va incluido dentro del integrando, ¿no, jóvenes? Eso que está después del menos no está dentro del integrando, porque recuerden que una integral termina o se asume que termina cuando le agregan el diferencial. Entonces, f de q por dq. Entonces, esto es una integral definida, porque va desde 0 hasta q, menos y se le resta esto. Lo que se le está restando, ¿qué es? Lo que estamos calculando, que es el gasto actual. Entonces, antes de nosotros recurrir a solucionar esa integral, debemos calcular el gasto actual. ¿Cómo lo calculamos el gasto actual? Aquí nos están dando el indicativo P en función de Q por Q. ¿Qué valores voy a utilizar? Pues los valores que hemos utilizado acá, P de Q. El P de Q ya sabemos que vale 30, P de Q vale 30, entonces acá coloco un 30, y el valor de Q, pues fue el valor que nosotros acabamos de obtener, que es 20, 30 por 20. 30 por 20 es 600. Ese va a ser el valor del gasto actual, que ya se sabe que está dado en euros, bueno, 600 euros. Tercer paso, vamos a aplicar la fórmula o resolvemos la fórmula del excedente del consumidor. Entonces, colocamos excedente del consumidor es igual a la integral definida desde 0 unidades, porque son 0 productos, hasta Q unidades vendidas de la función en relación a Q por DQ menos el gasto actual que está dado por la fórmula P de Q por Q. Esa es la fórmula que nos da. Bueno, reemplazamos. Excedente del consumidor es igual desde 0 hasta ¿qué? ¿Cuánto vale Q? ¿Quién me puede indicar cuánto vale Q? Ahí está resaltado. ¿Cuánto vale Q?
20. 20, de 0 unidades hasta 20 unidades. Muy bien. F de Q, pues es la función que tenemos acá, que es P de Q, que es 50 menos Q. F de Q, entonces acá sería 50 menos Q. 50 menos Q por DQ, menos el gasto actual que pues sencillamente colocamos el 600 acá, ese menos 600. Es decir, a la solución que nos dé esta integral definida le quitamos 600 y listo. Ese va a ser el resultado del excedente del consumidor. Entonces vamos a continuar aquí al lado derecho. Vamos a continuar aquí y seguimos. Excedente del consumidor es igual a dividir esto en dos pequeñas integrales inmediatas. Entonces acá queda 50, vamos a sacar de una vez de la integral, 50 integral desde 0 a 20 por DQ menos integral de Q por DQ, también determinada de 0 a 20. De 0 a 20 y a esto le quito 600. ¿Comprendido lo que acabo de hacer? Estoy particionando esto en dos pequeñas integrales. Integrales inmediatas, pero que son definidas. ¿Comprendido hasta dónde vamos, jóvenes? Listo. Entonces vamos con la excedente del consumidor y vamos a resolver. ¿Quién me puede indicar cuál es la integral de DQ? ¿Cuánto es la integral de DQ? La integral de DQ, así como la integral de dx es x, la integral de dy es y, la integral de DQ es Q. Q, muy bien, 50Q y colocamos que está desde 0 hasta 20, menos. ¿Y cuánto es la integral de Q por DQ? Es como si fuera de X. Está viendo que aquí hay un 1. 2Q. Q al cuadrado sobre 2. O sea, es Q si fuera X sería X al cuadrado sobre 2. Como es Q, Q al cuadrado sobre 2, pero vamos a colocar un medio de Q cuadrado para colocarlo así. Desde 0 a 20 y le quito 600. Y le quito 600. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces, excedente del consumidor es igual a 50 que multiplica a primero, esto es B, teniendo en cuenta que vamos a colocarla acá. Este es el valor de B y este de 0 es A. Seguimos, entonces acá sería 20 menos 0, 20 menos 0 aquí, menos un medio, y acá sería 20 al cuadrado, porque Q es Q al cuadrado, 20 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Recuerde que estos signos que están por fuera son inamovibles, para nada cambian. Si es menos, menos, y acá le restamos el 600, que está aquí. Y lo que está el menos siempre es menos porque se aplica F de B menos F de A. En cada uno, F de B menos F de A. Ustedes pueden colocar incluso este 20 dentro de un paréntesis para indicar bien. Excedente del consumidor es igual a 50 que multiplica 20 menos 0, pues 0, esto se cancela. Esto no tiene validez, no tiene valor, esto es 0 y esto también se cancela. Entonces quedamos con 50 por 20 menos un medio de 20 al cuadrado, que es 20 por 20, 400. El excedente del consumidor es igual, 50 por 20 nos da 1000 y un medio de 400 es la mitad de 400, es 200. Acá me faltó el 600, está el 600. Acá sería 200 menos 600. 1000 menos 200 sería 800, menos 600 sería 200. 200 y 200 euros. Ese es el excedente del consumidor. 200. Es la diferencia, como lo decía hace unos minutos, el excedente del consumidor es la diferencia entre la disposición que se tiene para pagar por un producto y el precio que realmente el consumidor paga por dicho producto. Entonces, pues es un ejercicio muy similar al ejercicio 4B, si no estoy mal, si no me equivoco. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Porque me voy a remitir a GeoGebra para su correspondiente verificación.
¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer la correspondiente comprobación de ese. ¿Me confirman si pueden visualizar ya GeoGebra? Sí, señor. Bueno, entonces tenemos acá en pantalla los comandos utilizados para esa comprobación en GeoGebra. Primero que todo llamo f de q o función del precio determinado en las unidades 50 menos q. Acá lo ordena. Entonces, nótese que el sistema, el software siempre coloca la variable de primero sin importar que estéticamente se vea mal comenzar por un negativo. Acá menos q más 50. El siguiente comando es sacarle la integral a f. Ya saben que utilizando el comando integral nada más función, no de valor inicial ni nada de eso, sino integral función. Después ya es una integral definida. Entonces acá comprobamos que lo que estoy señalando acá con el cursor es menos un medio de q al cuadrado más 50q más c que es la constante, pero no vamos a utilizar constante de integración. En el tercer comando, tercer renglón, vemos que es una integral definida. La función f desde un valor inicial 0, que son 0 unidades, hasta un valor q final de 20, que son 20 unidades, menos 600. Automáticamente ahí le restamos el 600, que ya sabemos que es el que se obtiene para hallar el valor del gasto actual. Y el software nos arroja que eso da 200. Aquí dando a este ejercicio, notamos de que lo que necesitamos es la aplicación de esta parte. Aquí está. Ahí está las dos gráficas y ustedes pueden adjuntarla bien, si no, pues lo que nos interesa es la comprobación. Colocándole los valores en propiedades, nombre y valor de cada una de las funciones. Esta es la función de f de q y esta es la de la integral, que es una parábola con vértice en la parte superior, pero que abre hacia abajo. Es una parábola cóncava hacia abajo, cuya fórmula aparece aquí, en la parte inferior de color verde. Aquí la tenemos. ¿Listo? Entonces, esa sería la comprobación. Son 4 sencillos comandos. Incluso algunos estudiantes me decían que si era necesario hacer las comprobaciones utilizando GeoGebra, no. Ustedes son, en mi caso, tienen libertad de buscar si otro software, otra calculadora online que le permita la comprobación. No tengo ningún problema en admitirle esa comprobación. Bueno, vamos a dejar de compartir y vamos otra vez acá y les voy a pasar a través del chat el link de asistencia para que por favor se registren siguiendo las siguientes indicaciones, por favor. Ser cuidadoso al momento de ingresar los datos, que en la pestaña de periodo seleccionen 1601, la fecha de sesión es la del día de hoy, mayo 4, el nombre del evento deben seleccionar CIPAS unidad 3 y en la pestaña docente encargado pues selecciona mi nombre, Fabio Gonzalo García Calderón. Ya les estoy compartiendo a través del chat. Les estoy compartiendo ese link para que por favor realicen ese formulario. Son 4 o 5 preguntas sencillamente. ¿Me indican por favor si lo recibieron? Sí, señor. Estamos a 11 días de terminar de cerrar esta fase de la tarea 3. Estoy presto a prestar acompañamiento a través del grupo de atención tutorial. Algunos me han contactado ya. Acá veo, por ejemplo, a Nidia. Nelson también he hablado con él. En esa tarea no tanto, en las tareas pasadas sí. Al compañero que se fue también. Alexander también. Entonces, Fernando también me estaba contactando, creo que ayer o hoy. Estoy presto a asesorarlos y para que lleven a feliz término esta actividad y sumen los puntos. No dejen de presentar el video. Me llama la atención siempre que hay estudiantes con unos
trabajos muy buenos, pero al momento de sustentar no presentan la sustentación. Entonces, pues no sé realmente qué sucede en eso y dejan de ganar. En este caso son 34 puntos, que es el valor del video, para un total de 118. Entonces, solo me resta agradecerle su participación en esta octava CIPA y ánimo a culminar este curso. Feliz noche. Tutor, disculpe, su merced ya Gracias. publicó el video que nos toca. Sí, el día de ayer ya vi la tabla donde le doy las indicaciones qué video deben sustentar. No va a ser como la tarea número 2 que los estaba colocando a sustentar un ejercicio de un compañero. Sí, yo sé que por cuestiones de tiempo, pues si realizamos 4 ejercicios y nos vamos a colocar a realizar de otro compañero, pues vamos a emplear más tiempo. Entonces va a ser un ejercicio de los mismos que ustedes hayan realizado. Entonces, por favor, revisen los foros, que ahí están las indicaciones de qué ejercicio deben sustentar. Verifiquen bien lo relacionado a que el link que ustedes envíen abra, porque me encuentro con muchas situaciones donde el link no abre, o también situaciones donde el audio es muy defectuoso, no se entiende realmente qué es lo que me indica el estudiante. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Final? Bueno, no siendo más, damos por concluida esta CIPA número 8. Feliz noche. Muchas gracias. Bueno, con gusto.